Esto pasó hace unos meses. Me mudé al rancho de mis sueños, o al menos eso pensé. Tenía 32 años, y como activista medioambiental, era mi trabajo investigar un caso de contaminación. El rancho estaba en medio de vastos campos de maíz, con una casa de madera que, sinceramente, se veía mejor en las fotos. Era la primera vez que estaba sola allí, y, aunque la tranquilidad del lugar era reconfortante, había algo en el aire. Nunca he dejado de pensar en ello. La primera noche, mientras revisaba documentos, escuché un golpe fuerte que provenía del cobertizo. Al principio, creí que era el viento, pero el sonido fue demasiado fuerte. Me levanté y fui a investigar, mi corazón latía un poco más rápido. Solo encontré una máquina de labrar cubierta de polvo. Me dije que podía ser solo la madera crujiente de la casa, pero no estaba segura. Esa sensación de que no estaba sola no me abandonó. La segunda noche, el silencio era profundo. Después de un día largo, intenté dormir, pero de repente escuché un ruido afuera, como pasos distantes. ¿Quizás un animal? No estaba segura de qué pensar. Al principio, estaba tan cansada que intenté ignorarlo, pero mi mente no me dejaba en paz. Tal vez era solo la imaginación jugando con mis nervios, pero ¿y si había algo más? Al amanecer, debía encontrar respuestas. Salí a explorar y encontré huellas de botas que se adentraban hacia el bosque cercano. Me sentí inquieta. Me pregunté a quién podrían pertenecer. Tal vez alguien más había estado allí. Decidí seguir las huellas, pero mi instinto me decía que era un mal movimiento. Aún así, mi curiosidad me llevó más cerca de ese bosque del que nunca debería haberme acercado. La siguiente noche, noté luces intermitentes en el horizonte. Me quedé paralizada. No sabía si eran faros o algo más. Mi corazón palpitaba mientras luchaba con la idea de salir a investigar. Me dije que no podía dejar que mi mente me engañara, pero, a medida que pasaban las horas, la inquietud aumentaba. Decidí quedarme adentro, pero los ruidos, esos murmullos y pasos, comenzaron a acercarse. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme. Luego, en la cuarta noche, todo se oscureció. La luz de la linterna parpadeó y se apagó de repente. Escuché susurros justo al otro lado de la ventana. Alguien o algo estaba ahí fuera. Mi corazón latía rápido y me sentí atrapada. Miré por la ventana y vi una sombra. No estaba segura si era real o una alucinación. Aquella figura parecía observarme. Tendía a pensar que eso no era normal. Y quizás, solo quizás, no estaba sola después de todo. Y entonces, en medio de la penumbra, escuché una voz familiar. ¿Por qué no me devuelves lo que tomaste? Me giré súbitamente. No había nadie. Sin embargo, sabía que algo nunca regresó. Capítulo 2. Descubriendo sombras. El amanecer llegó como un susurro, pero no trajo la calma que esperaba. Con el eco de aquella voz resonando, en mi mente, decidí que no podía quedarme más tiempo sin respuestas. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Así que, tras un desayuno apurado, me armé con la cámara y un par de guantes. Tenía que seguir esas huellas que encontré en el bosque. Al principio, todo parecía tranquilo mientras caminaba entre los árboles. El canto de los pájaros y la suave brisa me daban cierto consuelo. Pero, a medida que me adentraba, la sensación de ser observada regresó. Me detuve un momento y escuché. No había más cantos de pájaros, solo un silencio inquietante. Comencé a sentir que la piel se me erizaba. Seguí las huellas, que ahora parecían menos definidas. De repente noté algo en el suelo, una pieza de tela rasgada y sucia. Me agaché para recogerla. Tenía un color rojo profundo, y había algo extrañamente familiar en ella. Cuando la sostuve más cerca, un escalofrío recorrió mi espalda. Era parte de una camisa que había visto antes. Mi mente corrió hacia atrás, recordando un viejo amigo. Desde la universidad había estado involucrado en investigaciones ambientales. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hacía su ropa aquí? Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché un ruido detrás de mí, como si alguien pisara las hojas secas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El aire se llenó de tensiones.
Volví a buscar las huellas, pero la emoción inicial ahora estaba envuelta en miedo. Más adelante vi lo que parecía ser un pequeño claro en el bosque, iluminado por la luz del sol que se filtraba entre las ramas. Mi curiosidad me impulsó hacia allí, pero en el fondo sabía que era un riesgo. Cuando llegué, descubrí un viejo altar cubierto de musgo. Había cosas extrañas sobre él, velas derretidas, huesos de animales pequeños y lo que parecía ser una fotografía empañada por el tiempo. Me acerqué y tomé la foto con cuidado. La imagen me dejó helada. Eran 3 personas, sonriendo, en un evento claramente ecológico. Y ahí, justo en el medio, estaba mi antiguo amigo. De repente, sentí que alguien estaba conmigo. Un mareo me invadió, como si el aire se volviera pesado. Miré a mi alrededor y vi una sombra más oscura que el resto del bosque. La figura se movía lentamente, pero no podía distinguir ningún rasgo. Respiraciones pesadas llenaron el aire. Sabía que debía moverme con rapidez, así que puse la foto en mi bolso y corrí hacia el camino que me llevaría de regreso a la casa. Mi mente giraba en torno a preguntas. ¿Qué había sucedido con mi amigo? ¿Por qué su ropa estaba en el bosque? ¿Y esa voz que había escuchado? Al llegar a casa, traté de calmarme. Sentía que no tenía tiempo para perder, así que decidí buscar respuestas en otra parte. Busqué en la computadora e intenté encontrar información sobre el rancho. Los registros estaban escasos, pero algo apareció. Un artículo antiguo sobre una serie de desapariciones en la zona me dejó helada. Entre los nombres vi el de mi amigo. Me caí de la silla al leer la última línea. No se han encontrado restos, pero hay rumores sobre rituales en el bosque. En ese instante supe que estaba en peligro. La pregunta ya no era si había algo ahí fuera, sino qué era y qué haría conmigo. Y en ese momento escuché un golpe fuerte en la puerta trasera. Capítulo 3. Un eco en la oscuridad. El golpe resonó en la casa como un trueno. El silencio que había envuelto el lugar se rompió con fuerza. Mi corazón latía desbocado y los ecos de mis pensamientos se mezclaron con la angustia. Miré hacia la puerta trasera, incapaz de moverme. ¿Quién podría estar ahí? No había nadie más en el rancho. Lentamente me acerqué a la puerta, mi mano temblando al alcanzar el pomo. A cada paso sentía un nudo creciente en el estómago. ¿Lo que había descubierto en el bosque había atraído a alguien? Tal vez esa sombra no era la única presencia en el bosque. Volví a escuchar el golpe, esta vez más suave, como un recordatorio de que había algo más que mi curiosidad que necesitaba ser atendido. Con un último suspiro, abrí la puerta un poco, solo lo suficiente para asomarme. La luz del sol apenas iluminaba el umbral. No vi a nadie, pero el aire había cambiado. Una brisa helada me acarició la cara, y el olor a sangre, rancio y metálico, llenó mis fosas nasales. Instintivamente cerré la puerta de un golpe y me agaché. Comencé a buscar algo que pudiera usar para defenderme. Mientras escaneaba la habitación, mis ojos se posaron en la cámara que había traído del bosque. La necesidad de capturar la evidencia me empujó a levantarla. Aunque el pánico creció dentro de mí, sabía que cada imagen podría contar la historia que aún estaba desenmarañando. Tomé un momento para respirar profundamente y reconsiderar mi siguiente paso. La computadora estaba apagada y el silencio de la casa se volvía cada vez más opresor. Decidí que tenía que averiguar si alguien o algo me estaba siguiendo. Caminé lentamente hacia la ventana, tratando de no hacer ruido. Desde ahí observé el bosque. Las sombras se movían en los árboles, pero no logré distinguir alguna figura clara. Fue en ese instante que noté algo en el suelo, cerca de la entrada. Algo similar a una huella, más fresca que las que había visto en el bosque. No era una huella de animal, era más grande, y el dibujo era extraño, como un trazo desenfrenado. A medida que me inclinaba para observarla mejor, una risa baja resonó desde detrás de mí. Volté rápidamente, pero solo vi la oscuridad de la habitación. Nadie. No podía ser real. La risa continuó, burlona, serpenteando a través de la casa. Apreté mis puños y respiré hondo. No podía dejar que el miedo me paralizara. Sabía que tenía que salir y buscar ayuda. Había una pequeña cabaña a 1 kilómetro de distancia,
Si alguien había estado en la casa, podría haberse dirigido hacia allí. No podía permanecer más tiempo aquí, perdida en esta pesadilla. Recogí la cámara, un par de cosas esenciales y, sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia la puerta principal. Al abrirla con cautela, el aire frío me dio la bienvenida, como un recordatorio cruel de que el peligro acechaba. Comencé a correr, sin mirar atrás, hacia el único lugar que podía considerarse una salida. Cada paso resonaba en mi mente y las risas absurdas seguían persiguiéndome. De repente, un crujido aumentó mis temores. Miré hacia atrás y vi a la figura difusa de la sombra más cerca de lo que había estado antes. Mi pecho se oprimió mientras comenzaba a sentir que mi persecución había comenzado. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que el bosque se cerraba a mi alrededor. Pero había algo más que el pánico, había una certeza. Tenía que descubrir qué estaba detrás de todo esto, lo que había llevado a mi amigo a desaparecer, aunque eso pudiera costarme más de lo que podía imaginar. Y entonces, todo de golpe, todo se oscureció. La luz del día se desvaneció como si el sol hubiera sido engullido por el tono sombrío del bosque. El aire se volvió helado y la voz rió de nuevo, esta vez más cerca. No se escapa tan fácil. Esa fue la última cosa que escuché antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Capítulo 4. Una luz en la noche. Desperté abruptamente, el sonido de mi propia respiración resonando en mis oídos. La oscuridad me rodeaba, pero esta vez no había risa burlona. ¿Cuánto tiempo había pasado? La tensión aún corría por mi cuerpo, como si cada fibra de mi ser estuviera a la espera de un nuevo ataque. Palpé a mi alrededor, tratando de familiarizarme con el lugar. Estaba en el suelo, fuera de la casa, con las hojas secas crujientes por debajo de mí. La noche había caído por completo, y el aire era denso y frío, como si la oscuridad misma me atrapara. Intenté recordar cómo había llegado aquí, pero la memoria se desvaneció. Una mezcla de confusión y miedo me envolvía. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. La casa seguía de pie, a pesar de la tormenta de terror que había experimentado. Aún así, sentí un escalofrío recorrerme cuando mis ojos se posaron en la entrada. La sombra estaba ahí, de pie, tan oscura como la noche misma, vigilando. Con un súbito impulso, me puse de pie y corrí, lo más rápido que pude hacia el bosque. Las ramas rasguñaban mi piel mientras corría, pero no podía detenerme. Algo me decía que si me quedaba allí, no podría escapar. Recorrí los metros que me separaban del bosque, el sonido de mis pasos apagados por la gruesa capa de hojas. Mis pensamientos se apoderaban de mí. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué no había buscado ayuda en lugar de huir? Me repetí que nunca volvería a esa casa, que el peligro estaba presente y que tenía que encontrar un lugar seguro. De repente, algo brilló entre los árboles. Me detuve en seco. Mis ojos se ajustaron a la luz tenue que emanaba de un pequeño claro. Allí vi una figura. Una mujer de cabello largo, desgastado, que estaba de espaldas hacia mí. Parecía perdida, como si no supiera que estaba siendo observada. A medida que me acercaba, un torrente de preguntas se desató en mi mente. ¿Era ella una víctima como yo? ¿Podría ser alguien que conocía a mi amigo? Pero antes de poder acercarme, la figura se giró de repente. Sus ojos eran de un color intenso, una mezcla de tristeza y desesperación. «No tienes que estar aquí», dijo con una voz suave pero llena de firmeza. «Él no está, ya no está». La frase aplastó mi espíritu. ¿A quién se refería? ¿Mi amigo? Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de él?», pregunté ansiosa. «Nos encontraron a todos», respondió la mujer, su mirada cargada de temor. «Los que están perdidos, los que están atrapados en el bosque. No tienes idea de lo que acecha aquí». Mis pensamientos giraron, tratando de procesar sus palabras. ¿Acaso ella también había sido víctima de algo oscuro? ¿De algo que cazaba en la noche? Frustrada le pregunté, «¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Dónde está?» «Debes regresar a la sombra, solo allí encontrarás la respuesta», me dijo. Antes de que pudiera interrogarla más, miré hacia atrás y vi que la sombra se acercaba, deslizándose entre los árboles, despojando la luz del claro. La figura estaba desapareciendo, cada vez más lejos. «¡Espera!», grité, pero un velo de oscuridad me rodeó. La mujer se desvaneció y la sombra apretó su abrazo.
Ahora sabía que no solo tenía que enfrentar el pasado, debía adentrarme en él. Con nuevos miedos y dudas, comencé a retroceder hacia la casa, donde las respuestas y el peligro podrían finalmente encontrarse. ¿Qué haría ahora? La pregunta retumbaba en mi cabeza, mientras cada paso que daba parecía ser seguido por la risa distante que ya conocía. La verdadera aventura apenas comenzaba. Capítulo 5. Regreso a la sombra. Las sombras del bosque parecían cobrar vida a mi alrededor, mientras me adentraba entre los árboles. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si la noche estuviera escuchando y esperando, dispuesta a devorarme de nuevo. La casa estaba en mi mente, una presencia constante que me llamaba a regresar, pero el temor en mi pecho era innegable. «Debes regresar a la sombra», recordé las palabras de la mujer. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Mi corazón palpitaba al ritmo de las hojas al crujir bajo mis pies. Al llegar a la entrada de la casa, me detuve. La puerta, que antes había estado entreabierta, ahora estaba cerrada. Me acerqué lentamente, el aire se volvió más espeso. La risa burlona resonaba en mi mente, ahora un eco inquietante que no podía ignorar. Respiré hondo, traté de calmarme. Quizás encontraría respuestas en ese lugar. Una luz entre toda esa vorágine de oscuridad. Empujé la puerta y se abrió, chirriando levemente. El interior olía a moho y a algo más surcado de recuerdos. «Estás aquí otra vez», murmuré para mí misma, como si me retara a no darle la espalda. Cuando di el primer paso, el suelo resonó como si estuviera saludándome. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las sombras danzaban. Todo parecía un eco de lo que había pasado anteriormente. Pero algo era distinto. Pude sentirlo. Aquel aire estaba cargado de una tensión diferente, como si algo estuviera esperando en la penumbra. Seguí adelante, por el pasillo, recordando la última vez que había estado allí. Avancé hacia la cocina, el corazón en la garganta. Al mirar por la ventana, la luna era la única testigo de mi vulnerabilidad. Entonces vi un objeto brillando en el suelo, semioculto por el polvo. Me agaché y lo recogí. Era una pequeña caja de madera con un grabado familiar. Mi mente se nubló. ¿Era de mi amigo? Pero, ¿cómo había llegado allí? Mi corazón se aceleró mientras el recuerdo de su risa se apoderaba de mí. «Es solo un objeto», me dije, tratando de calmarme, pero una conexión se estableció. Abrí la caja y dentro encontré una nota. La letra era desordenada, casi desesperada. «No me olvides. La sombra lo atrapará todo». La risa resonó de nuevo, más cercana, y sentí un escalofrío recorrerme. Me levanté rápidamente, mirando a mi alrededor, sintiendo que alguien o algo me observaba. No podía quedarme allí. Salí de la cocina con la nota en las manos, dispuesta a encontrar respuestas. En ese momento, un golpe sordo sonó en la puerta trasera y mi corazón se detuvo. ¿Quién o qué estaba allí? La risa ya no era solo un eco, ahora era una amenaza. Como un instinto primitivo, me acerqué sigilosamente. Mi mano temblaba al girar el pomo y la puerta se abrió de golpe con un crujido. La oscuridad del exterior se adentraba, como si me llamara. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, la misma sombra que había visto antes. Su presencia era abrumadora. «Regresaste después de todo», dijo con una voz que parecía arrastrar el peso de las almas perdidas. La incertidumbre me inundó. ¿Era el momento de revelaciones o de más caos? «¿Qué quieres?», logré articular, mi voz temblando. Los ojos de la sombra brillaban con un resplandor tenue, pero no pude discernir si eran de ira o de tristeza. «Quiero que sepas la verdad sobre lo que acecha». Su mirada penetrante se aferró a mí, y en un instante sentí que la rendición y el temor se entrelazaban. «¿Qué verdad?», murmuré, retrocediendo instintivamente, pero ya no había vuelta atrás. Había cruzado el umbral de su morada, las respuestas estaban esperando, y la oscuridad me rodeaba, invitándome a descubrir cosas que nunca había imaginado.
Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de aprender. El peligro se palpaba en el aire y la esencia del bosque parecía resurgir con cada nuevo susurro. La verdad estaba cerca, y con ella un oscuro destino que no podría evitar. Capítulo 6. La revelación de los secretos. La figura oscura permaneció inmóvil ante mí, como una sombra que se niega a desvanecerse. Su voz resonó nuevamente, llevando consigo un eco de advertencias y promesas. La verdad te liberará, pero también te encadenará. Recuerda las elecciones que has tomado. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La nota que sostenía temblaba en mis manos, como si tuviera vida propia. La risa burlona resonaba en mi mente, cada vez más cerca. Debo salir, pensé, pero algo dentro de mí me instaba a quedarme. ¿Por qué te interesa mi verdad?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. La sombra se inclinó un poco hacia adelante, como si intentara acercarse. Sus ojos centelleaban, revelando destellos de lo que parecían ser recuerdos. «Porque eres parte de este juego», respondió, y su voz pareció envolverse en susurros. «Tus decisiones, tus miedos, han alimentado lo que acecha. Cada paso que tomaste aquí te ha llevado a este momento. La sombra está viva, y ahora quiere más». La presión en mi pecho se intensificó. Recordé a mi amigo, las palabras de la mujer en el bosque y esa sensación de ser observado. «¿Qué quieres decir con que soy parte de esto?», exigí, ahora con más determinación. Todo comenzó hace tiempo, en una noche como esta. Un secreto fue revelado, lanzando un hechizo que devoraría las almas de los incautos, explicó, expandiendo sus brazos como si quisiera abarcar la oscuridad misma. Tú, al igual que otros, fuiste atraído. Ahora la sombra busca a aquellos que podrían romper el ciclo. Rápidamente levanté la nota en mis manos. ¿Está esto relacionado? ¿Mi amigo estaba aquí antes que yo? Mi voz tembló de nuevo, un sudor frío recorriendo mi frente. Era evidente que la sombra no me daría respuestas fáciles. Él fue uno de los muchos que cayeron. Sin embargo, hay más. Cada uno de ustedes carga un peso, un legado de elecciones que solo tú puedes desentrañar, dijo. Su mirada se volvió más intensa. Debes decidir, ¿te conviertes en lo que temes o enfrentas lo que es tuyo? Un estruendo sordo llegó desde el pasillo, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. La sombra se giró levemente y vi su forma reflejada en la ventana. Era como si el tiempo se detuviera. El aire se volvió pesado y un grito silencioso me invadió. «¿Qué está sucediendo?», pregunté, asustada. La sombra me miró con una mezcla de compasión y peligro. «Lo que acecha no quiere que te quedes. Hay una conexión entre tú y la oscuridad que debes romper». Sus palabras eran urgentes, casi un grito en la penumbra. «Si no lo haces, serás parte de ella. Escapa ahora». Tomé un respiro profundo. El estruendo volvió a resonar, más fuerte, más inmediato. Estaba perdiendo el tiempo, allí, inmóvil. Ahora o nunca. ¿A dónde debo ir?, grité, sintiendo la desesperación pulsar en cada fibra de mi ser. «Regresa al bosque, allí encontrarás respuestas. Pero ten cuidado, la sombra puede ser más astuta de lo que imaginas», advirtió. En ese instante sentí que se me ofrecía una salida, pero también estaba clara la necesidad de volver a enfrentar lo que había dejado atrás. Sin pensarlo más, me giré y corrí. El sonido detrás de mí se intensificó y un grito resonó en el aire. Abrí la puerta de la entrada y una ráfaga de aire helado me envolvió. «Si quieres salvar lo que queda, no mires atrás», resonó la advertencia de la sombra en mi mente. El bosque me esperaba, oscuro y profundo, como un eco de los secretos que ahora debían ser revelados. Con cada paso sentí que la noche se apoderaba de mí y sabía que no había retorno. La carrera apenas comenzaba. Capítulo 7. Sombras en el bosque. Mis pies golpeaban el suelo cubierto de hojas secas mientras corría hacia el bosque, la oscuridad envolviéndome como un manto pesado.
La advertencia de la sombra resonaba en mi cabeza, y una pregunta inquietante me acosaba. ¿Qué había dejado atrás? Mi mente luchaba entre el miedo y una necesidad apremiante por la verdad. Al entrar en el bosque, el aire se volvió aún más frío. Un susurro, casi imperceptible, navegaba entre los árboles, como si las sombras mismas hablaran. Me detuve un instante, escuchando. Pero el silencio se hacía pesado, necesitaba avanzar. Recorrí el sendero que conocía, el mismo que había tomado una y otra vez en mis días de calma. Pero en esta noche, cada sombra parecía más oscura, cada crujido más amenazante. Recordé las historias que había escuchado sobre el lugar, relatos de almas perdidas que nunca encontraron el camino de regreso. No puedo ser una más, me dije a mí misma. Aumenté el paso, decidida, hasta que de repente un destello de luz apareció entre los árboles. Era tenue, pero alentador. Me acerqué cautelosamente, y lo que vi me congeló en el lugar. Era una pequeña fogata, y a su alrededor sombras danzantes parecían moverse con vida propia. Alguien estaba ahí, pero no era cualquier persona. Reconocí la figura de mi amigo, quien había desaparecido. Él está aquí, pensé, y antes de que pudiera calcular si debía acercarme, lo hizo él. Se levantó y se giró, como si sintiera mi presencia. Sus ojos, vacíos y grises, me miraron sin reconocerme. ¿Estás bien?, pregunté, pero mi voz sonó distante, como si el bosque se la tragara. Él sonrió de manera sombría, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las chispas de la fogata iluminaban brevemente su rostro, revelando una huella de tristeza. «Te estaban esperando», murmuró sin hacer una referencia clara. «Es difícil aquí, todo se mezcla, y yo no puedo irme». «¿Qué quieres decir con que te estaban esperando? ¿Quiénes?» Mi corazón se aceleró, sentí un escalofrío recorrerme. «Las voces, las sombras, ellas se alimentan de tus recuerdos», dijo, moviendo las manos. «De manera desesperada. Tu decisión aquí influye en si ellos pueden regresar. Tienes el poder, pero hay un precio que pagar». La presión en mi pecho se intensificó nuevamente. «No puedo estar aquí, debo detener esto», grité, sintiéndome perdida entre la realidad y la ilusión. Él me miró como si comprendiera. «No siempre se puede elegir, pero siempre hay un camino. Tienes que ser fuerte». Su voz se desvanecía conforme una sombra emergía detrás de él, lenta y silenciosa, alzándose como una serpiente en la oscuridad. «No, retrocede», grité, pero él permaneció quieto. La figura se acercó, una presencia cada vez más palpable que me llenó de terror. Observé con horror cómo su cuerpo se congelaba frente a aquella sombra voraz. «Ven conmigo, salta», grité, intentando hacerlo reaccionar, pero él solo seguía ahí, atrapado, inmóvil. Las llamas de la fogata comenzaron a apagarse y el aire se llenó de un frío que cortaba el aliento. En un instante, mi amigo se desvaneció y la sombra se volvió hacia mí, su risa resonando en el aire como un eco desagradable. «El reloj avanza, debes elegir o estás perdida». Di un paso atrás, temblando. Debía correr, pero el miedo me tenía atada. Entonces lo entendí. No podría escapar de la sombra sin enfrentarla primero. Era un momento decisivo. Con el corazón latiendo con fuerza, respiré hondo y grité: «No seré una más, dame tus respuestas». La sombra se detuvo, intrigada, y en ese instante sentí que el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 8. El precio de la verdad. La sombra se acercó lentamente, su forma indistinta retorciéndose y cambiando con cada paso. Un sudor frío me recorría la espalda. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, sintiendo que mi voz temblaba. «Todo a su tiempo», respondió con un tono que resonó en mi cabeza. «Los recuerdos son lo que buscan, y tú tienes muchos para ofrecer». La sombra se detuvo justo frente a mí. Su presencia era densa y casi opresiva.
Es un intercambio, tus recuerdos por respuestas. Intenté pensar con claridad, pero las palabras de mi amigo danzaban en mi mente. No puede ser eso lo que deseas, protesté. Quiero salvarlo. Salvar a quien ya no existe, replicó la sombra, inclinándose hacia mí. Él es una parte de ti, pero tú has de decidir si su sacrificio valdrá la pena. ¡Para!, grité, cubriéndome la cabeza con las manos, como si eso pudiera bloquear su voz. Pero la realidad era que una parte de mí comenzaba a creer que todo era cierto. El miedo se apoderó de mí. Sin embargo, bajo esa presión algo brotó. No voy a ofrecer nada. La sombra pareció reír y el eco resonó en el aire. Entonces seguirás en la oscuridad, buscando respuestas que jamás hallarás. Su forma se expandió y de repente me vi inundado por una visión. Flashbacks de mi infancia comenzaron a aparecer, risas, juegos, momentos felices que había olvidado. Lloré al recordar. Tu memoria no se pierde, solo se oculta, dijo la sombra, mientras las imágenes se desvanecían. Entender tu pasado puede darte el poder suficiente para liberar a aquellos que has perdido. Fue como un golpe. ¿Liberar? ¿Qué clase de poder?, interrogué, sintiendo que había un hilo de esperanza ahí. Pero la sombra solo se burlaba. Su risa creciente llenaba el bosque. Todo tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? ¿Qué significa eso?, pregunté. Mi voz ahora era casi un susurro. Tu esencia, tus temores, tus anhelos, todo lo que eres. Eso debes ofrecer para descubrir la verdad. Me fijé en su figura, cada vez más definida, y en el destello de esa oferta peligrosa. La fogata, que antes había sido un lugar seguro, ahora era un recordatorio de lo que perdía. Suélteme, no voy a renunciar a mí misma. Pero incluso mientras decía eso, me di cuenta de que mi mente era un torbellino. Después de todo, ¿qué era lo que realmente valoraba? ¿Mi pasado, mi miedo o la posibilidad de salvar a mi amigo? El aire se tornó más frío y el silencio del bosque se hizo abrumador. Tu decisión está por llegar, dijo la sombra, acercándose aún más, sus ojos humeantes brillando en la oscuridad. El reloj avanza. De repente, algo detrás de mí se movió. Me giré rápidamente, y en la sombra vi una figura familiar. Era él, mi amigo, más real que nunca, pero también rodeado por el mismo vapor de desesperanza. «No», grité, pero él parecía desvanecerse de nuevo. «Ellos son parte de ti», dijo la sombra, apuntando. «Sin sacrificio no habrá rescate. Escoge bien». La urgencia crecía en mi interior, mientras sentía la pérdida amenazando mi cordura. Desesperada, avancé un paso hacia la sombra, sintiendo el calor de su presencia. «Dame esa verdad, no me importa el precio, solo quiero respuestas». La sombra sonrió, y todo se volvió blanco. La oscuridad estalló en un fulgor de luz. «Bienvenida al pacto», susurró, y así el juego comenzó. Capítulo 9. El eco de los recuerdos. La luz me envolvió, pero no sentí alivio. Era como si estuviera en el centro de una tormenta. Abrí los ojos y el paisaje había cambiado. Ya no estaba en el bosque, sino en un lugar que me era familiar, el rancho de mi infancia. El aire era fresco, pero había una tensión palpable. Miré a mi alrededor, reconociendo cada rincón. La vieja cerca de madera estaba desgastada, y la casa, aunque igualmente desgastada, parecía estar en pie. Sin embargo, algo en el ambiente estaba mal. Las sombras se alargaban de manera antinatural. «No puedes quedarte aquí por mucho tiempo», murmuró una voz, igual de fría que antes. Me volví a encontrarme con la sombra, aunque ahora tenía una forma más definida.
Los contornos eran indistintamente conocidos, como un rostro que he visto en mis sueños. «¿Qué has hecho? ¿Me has traído de vuelta?», pregunté, intentando controlar mi agitación. La sombra solo se limitó a sonreír, como si disfrutara de mi confusión. «Este es un eco de tu pasado, como un espejo, refleja lo que no pudiste enfrentar». Me dio un paso atrás y el paisaje se transformó. La casa ahora estaba llena de risas, y las figuras de mi infancia danzaban como sombras vivientes. No podía dejar de mirar a los niños jugando en el jardín. «¿Qué es esto?». «Recuerdos, o más bien, unas memorias que viste por perdidas». La sombra se acercó, su voz llena de intrigante malicia. «Solo tienes que tocar lo que ves para revivirlo». Atrapada entre anhelos y miedo, me acerqué al grupo. Sus risas resonaban en mis oídos, cada palabra un hilo que unía mi corazón a esos momentos. Pero a medida que me acercaba, el aire pareció densificarse. En un instante, las risas se volvieron gritos, y el jardín se desvaneció en oscuridad. «¡No! ¡Déjalo!», grité. Mi cuerpo temblaba. Todo lo que había deseado volver a vivir ahora era una tortura. «¿Te das cuenta?», dijo la sombra. Su tono no era más que un susurro. «Tus recuerdos tienen el poder de atormentarte tanto como de liberarte». «¿Liberarme de qué?», cuestioné, sintiendo que el lugar se desmoronaba. A medida que la oscuridad avanzaba, las risas se convertían en ecos de voces conocidas. La oreja familiar de mi madre, la risa contagiosa de mi amigo. «¿Qué debo hacer?». «Decidir por completo. La verdad está allí», respondió, señalando hacia el horizonte sombrío. «Atrévete a enfrentarlo o perderás tu oportunidad para siempre». La oscuridad seguía creciendo, pero un fuego empezó a arder en mi interior. La idea de no salvar a mi amigo me llenó de determinación. Me volví hacia el vacío. «Voy a enfrentar esto, no importa el costo». Las sombras a mi alrededor comenzaron a revolotear, como hojas arrastradas por el viento. Una voz resonó en mí, como un dolor profundo. «No todos los recuerdos son buenos, y algunos pueden ser el fin de lo que considerabas conocer de ti». El mundo se tornó nítido durante un instante. Entonces todo pareció oscurecerse nuevamente. Comencé a sentir que caía, como si estuviera siendo arrastrada por un abismo. «¡No!», grité, pero el vacío me tragaba. Después de lo que pareció una eternidad, un destello de luz resplandeció. «¡Busca! ¡No te rindas!», resonó una voz a lo lejos. Y entonces entendí, ese era el camino para encontrar la verdad, a pesar del costo. El viaje hacia el recuerdo acababa de comenzar, y el eco de los peligros pasados aún resonaban en mis oídos. Así, la búsqueda de respuestas se tornó más que un simple deseo de rescatar. Ahora era una lucha por mi propia esencia. Capítulo final. El precio a pagar. El abismo se desvaneció y de repente me encontré de pie, de nuevo en el bosque, pero de una manera diferente. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurrando promesas y advertencias al mismo tiempo. Tenía un objetivo claro: liberar a mi amigo, romper el ciclo. «Debes elegir», resonó la voz de la sombra, ahora omnipresente. «¿Preferirás enfrentarte a la verdad o te hundirás en la oscuridad?». Las palabras flotaban en mi mente. El aire, desafiándome. Recordé las risas de mi infancia, su realidad enfrentándose al terror que me rodeaba. Sin pensarlo más, decidí seguir el eco de esos recuerdos, esos momentos de luz que aún persistían en mi corazón. «¡No tengo miedo!», grité al aire, intentando romper el hechizo que me mantenía atada. Sabía que la sombra se alimentaba de mi miedo, y tenía que encontrar la fuerza para confrontarla. Comencé a caminar hacia el claro donde una vez vi a mi amigo, donde todo había empezado. Mientras avanzaba, las sombras vibraban a mi alrededor, intentando asustarme. Pero en mi mente solo había una imagen, la sonrisa de mi amigo. Con cada paso que daba, sentía su presencia acercándose, cada vez más, como un recuerdo olvidado que emergía de un profundo sueño. Finalmente llegué al claro.
Allí estaba la fogata, ahora apagada con solo un resplandor tenue. Incliné la cabeza, buscando su rostro en las sombras. ¿Estás aquí?, pregunté, sintiendo que el lugar respiraba. Una figura comenzó a tomar forma. No era el mismo, sino una versión más luminosa, más pura de lo que recordaba. «Tienes que ser valiente», dijo, su voz suave como el viento. «No estoy perdido, solo atrapado». «¿Cómo puedo ayudarte?», mi voz era un hilo de desesperación. «No puedo dejarte aquí». «Afirma tus recuerdos, ellos son tu poder», insistió, mientras un brillo amenazante en la distancia comenzó a acercarse. Sabía que la sombra vendría. «Solo llévalos contigo, y tendrán que soltarte». El horizonte se oscureció de nuevo, y el aire se tornó pesado. La sombra, más grande y más temible que nunca, se acercó, su risa resonando, alimentándose de la angustia que había cultivado en mí. «¿Listo para el sacrificio?», preguntó, burlándose. «Puedo enfrentar mis recuerdos y liberar todo lo que me ata», respondí, sintiendo la conexión entre mi amigo y yo, como un hilo dorado que nunca se había roto. Me volví hacia la negrura, sin apartar la mirada. «No puedo perderte, no puedo perderme». Giré sobre mis talones y con todas mis fuerzas levanté los recuerdos atrapados en cada rincón de mi mente. Experimenté sus risas, su comprensión, cada momento que había compartido. Y en ese instante sentí que el poder crecía. Las sombras comenzaron a retroceder y la luz se encendió en el espacio entre nosotros. La sombra se detuvo, como si sintiera el cambio. «No puedes, tus recuerdos son débiles», gritó con furia, pero ya era demasiado tarde. Centellando en la bruma, el brillo se lanzó hacia la sombra. «No tengo miedo de lo que fui», grité, dejando que cada imagen saliera de mi interior, iluminándome. «No tengo miedo de sentir». Mientras el resplandor la golpeó, la sombra se desvaneció, y con ella el eco de las risas, de los miedos. Solo quedé yo, un vacío, y la presencia cálida de mi amigo. «Has podido, ahora estoy libre», me dijo, y esa sonrisa, esa versión de él que siempre había llevado, iluminó el claro en el bosque. Quedamos en silencio, la paz del momento. Envolviéndonos. Todo había acabado, y a su vez, nada había terminado. La luz estaba conmigo, pero preguntas aún rondaban en mi mente. ¿Realmente estaba libre de la sombra? Las cicatrices nunca desaparecen. Al dar un paso atrás hacia el bosque, sentí la tensión residual en el aire, la advertencia de que algunas sombras nunca se desvanecen por completo. Pero estaba lista, dispuesta a lidiar con lo que vendría. ¿Había otra sombra esperando? A veces me pregunto si volví a casa esa noche, pero también sé que el camino que elegí, lleno de miedos enfrentados, fue el que finalmente me hizo libre. Así es como el eco de lo que somos puede perdurar en la memoria, y el destino nunca es tan oscuro como parece, siempre y cuando recordemos. Nunca he vuelto a ese bosque, pero sé que, de alguna manera, siempre estaré conectado a él. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente.